¿Y tú sabes cuánto es lo que nuestra contribución a nivel mundial? Menos de 0.1%. Bueno, evidentemente, somos un país Pero chiquito. Pero para el pero Medio eso Oriente, es nosotros, importante ¿qué tenerlo en cuenta significa? cuando hablamos de la planta de carbón. Eso o sea, nosotros no... Moisés tiene razón. No, un momentito, Enriquito, un momentito. Mira, Moisés tiene razón en ese planteamiento. El número exacto del aporte de dióxido de carbono de República Dominicana dentro del volumen total es 0.00025%. Ese es el número exacto. Por tanto, si tú le sumas a eso una décima, 2 décimas, 5 décimas, realmente en términos de la contabilidad global del planeta Tierra es imperceptible. Si tú lo comparas con China, que aporta el 25%, o con Estados Unidos, que aporta el 18%, o la Unión Europea, que te aporta cerca de un 8%, realmente la contabilidad dominicana hacia arriba o hacia abajo, para ellos no cuenta. Para ellos. Pero vamos a hacer otra contabilidad. Sí, Yo para tengo otra nuestro medio contabilidad. A ver, Enrique. A ver, Miren, si ustedes toman el per cápita de emisión, es distinta la cosa. El promedio de per cápita de emisión mundial para países no altamente desarrollados es de 3.1. Con relación a... el 3.1. El per cápita nuestro está por encima del promedio mundial. Y con las plantas de carbón, es decir, estamos a 3.8, es decir, algunos puntos más que el promedio, pero además, si se meten las plantas de carbón con 6.34 millones de toneladas... Son 4. Son 4, porque una planta de alta eficiencia. Son 4 millones de toneladas lo que emite. Van a ser... Te puedo conseguir los cálculos cuando tú los quieras. estudios nos dicen que son 6... No, es interesante. Esto que está pasando es interesante. Son 4 porque millones de toneladas. ustedes tienen sus opiniones a nivel macro también. Es que es una Hay planta de opiniones alta claras. eficiencia. Los datos de la propia, Sí. los datos oficiales de la propia planta aparecen como datos contradictorios. Lo que están en No, es que está hablando de plantas de carbón No, normales. estoy hablando de las de aquí, para que hablemos concreto de las de aquí. Las que aparecen en el estudio ambiental referido se refiere a 6. De lo que se ha utilizado en el discurso se ha hablado de 3.8, 3.9. Que esta contradicción es difícil de resolver porque nosotros tenemos la tendencia a que los números no cuadren. El estudio ambiental que está en la red, usted lo puede conseguir, usted puede conseguirlo sobre los cálculos, te habla de 6. No, pero yo tengo un cálculo sobre la base de la EPA. Hay variaciones. Sí, pero Francisco, aquí hay una realidad muy sencilla. Es decir, Pero antes de vamos... entrarnos ahí, para no cortar en el medio la idea, vamos a hacer una pausa y regresamos, entonces retomamos el tema. ¿De acuerdo? Continuamos. No, mira lo que sucede. Quedó caliente la discusión aquí sobre el cambio climático y Aquí hay un calentamiento un local. calentamiento y los efectos que podría tener las plantas de Punta Catalina, las plantas de carbón. Osiris, tú querías aclarar algo sobre... Lo que le quería decir ahorita a Francisco es que si Francisco organiza aquí un telemaratón recaudando fondos para ayudar a damnificados de huracanes recientes y de repente llamo yo y le ofrezco 2 pesos, él se va a burlar de mí. ¿Por qué? Porque esos 2 pesos, comparado con lo que él está buscando, en términos globales, no le representa nada. Entonces, cuando tú te paras en un foro internacional y tú dices, el aporte de República Dominicana al cambio climático es 0.00025%, entonces la gente dice, bueno, no, eso no suma ni resta dentro de lo que se está buscando como política global, donde si tú quieres que China, que Estados Unidos, que la Unión Europea, que Canadá, que India, que Brasil, sí asuman, porque los aportes de ellos sí son significativos. Pero también desde esa visión, Pero esto es un tema político, entonces concluiríamos que la República Dominicana no tiene nada que Diana, aportar al pero cambio mira, climático. esto es un aspecto político. Nosotros solidaridad. siendo los menos que aportamos, uno de los países, es decir, toda América Latina aporta apenas, ¿cuánto? Un 5%, no solamente de República Dominicana. Sin embargo, nosotros somos los más afectados. Si los más afectados, las víctimas, producen también dióxido de carbono, se están desarmando precisamente frente a aquellos que producen el dióxido de carbono, es decir, las emisiones. Es decir, que tú, que eres víctima, tú no puedes
precisamente afilar cuchillo para tu No, tiene que garganta. actuar en consecuencia a favor. No, La entonces tú responsabilidad. pierdes liderazgo. Además de un problema ético, hay un problema de la diplomacia en la que entramos del cambio climático. Ya. Porque nosotros tenemos que reclamar en función de los aportes. Pero hay un Y problema para económico ello también, nosotros- de sí. cuánto te cuesta la energía. Exacto. Y además, ¿y cómo se instala la energía? Ya. Claro, Por ejemplo, pero- una finca eólica tú no la puedes poner en cualquier sitio. La energía solar no te funciona de noche. Exacto. No. Y entonces, ¿qué hacemos? No, Bueno, no, pero no, es necesitamos cierto que, por combinar- ejemplo, combinar las energías. el presidente Eso es lo que se Danilo está Medina haciendo. acaba de Hay pedir en carbón, Naciones hay Unidas, petróleo, No, pero el carbón no. hay- Moisés, hay que el renovables. presidente Danilo Medina acaba de pedir en Naciones Unidas la creación de un De un fondo, fondo sí. para combatir los efectos de huracanes Pero eso es mayores para la como adaptación, acaban de que es lo más ocurrir. importante para nosotros, la adaptación. Ok, yo quiero que entremos un poquito en el público, o sea, en el público, que en el común, que está escuchando esto, tal vez no sabe cómo aportar, cuál es su punto de vista, pero tiene muchas dudas. Por ejemplo, hemos hablado, señores, que el cambio climático, miren las tormentas, cómo han crecido, pero hay mucha gente que liga todos los eventos naturales que ocurren en la Tierra al cambio climático. Sí. Hay gente que cree que, mira, pero está temblando allí y Sí. está temblando aquí. O sea, Eso es el cambio que- climático. Exacto, toda Claro. la gente es porque que la ignorancia es grande. Sí. Pero esto no tiene nada que ver con esto. O sea, Hay, no. hay dos cosas que confunden siempre la gente. Sí. Los terremotos con cambio climático no tienen nada No que ver, tiene nada porque que uno ver. es de origen geológico. Está caliente, va a temblar. Y esa la gente. capa de ozono. Ya. Se hace calor porque la capa de ozono se está destruyendo. Eso es un disparate. La capa de ozono es otro problema aparte. Claro. Y se maneja Totalmente. por otro protocolo, el Eso protocolo del de gobierno. Montreal. Ya. Entonces, hay Y mucha los terremotos no confusión al tienen respecto. nada que ver con el cambio climático porque los terremotos responden al calor interno del planeta Tierra y los huracanes al calor externo del planeta Tierra. Son dos cosas diferentes. El hecho de que esté haciendo mucho calor en la calle no quiere decir que te va a dar fiebre internamente a ti. Y el hecho de que te dé fiebre internamente a ti porque tú tienes una gripe mala no quiere decir que ahora ella va a sentir calor y los que estamos aquí vamos a sentir calor. Son dos calores distintos. El externo que responde al sol y el interno que responde a la masa derretida, fundida, que es el núcleo de la Tierra, que está a 6.000 grados Celsius. Si tú apagaras ese núcleo interno de la Tierra, se acabarían los terremotos. Y no tendría nada que ver con el calor externo del cambio climático. no, Final- nosotros- finalmente, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la República Dominicana si se cumplen los pronósticos de los científicos y se sigue elevando la temperatura? Yo te voy a decir, para los ambientalistas, Loma Miranda y la playa esta, ¿cómo se llama? La famosa Bahía de playa. las Águilas. Bahía de las Águilas. Sí. En 50 años, yo gracias a Dios no voy a estar vivo, ni tú tampoco, no, van a tener problemas graves, porque el problema no somos nosotros. O sea, con el aumento del nivel del mar, Bahía de las Águilas va a desaparecer, se va a erosionar. Puede entrar el mar hasta medio kilómetro adentro de la tierra. Y el problema con Loma Miranda es los incendios forestales, porque va a haber más sequía, más, o sea, y lamentablemente te tengo que decir, ahora mismo nosotros dejamos de emitir dióxido de carbono y tenemos problemas graves. Se sigue emitiendo igual. En el planeta. En el planeta. Sí, se sigue emitiendo igual o más Ahora, todavía. con lo No, pero- rápido que va todo esto, 50 años yo lo encuentro lejos, si siguen las cosas como van. Porque yo creo que en el 2000 nunca se imaginaron ustedes, expertos, ni los demás expertos, que en el 2017 iba a pasar Harvey, iba a pasar Irma, iba a pasar María, y por ejemplo lo que mencionaste de Lee, que a mí se me había olvidado Lee, sinceramente. sí. Una Había desaparecido. En En la unas misma aplicaciones que yo temporada. tengo, yo para mí Lee Y José fue, se le olvidó y está de también. nuevo. Sin José embargo, no reagrupó. nos preocupemos por los eventos extremos. ¿Qué es importante para nosotros? Saber que tenemos que construir los indicadores locales del cambio climático. Indicadores que a veces son imperceptibles. En la época en que varió la floración de tal especie o la conducta de tal animal o cómo de repente el mosquito que no estaba en un sitio empezó a aparecer en otro. Y esos pequeños indicadores son mucho más graves que estos eventos extremos porque te están hablando de cambios sin retorno y de cambios que te obligan a que todo el sistema se reajuste. Y toda nuestra economía, toda nuestra agricultura, toda la selección genética de nuestro cultivo se ha hecho para parámetros climáticos que han sido estables a lo largo del tiempo. Ya. Si ellos varían, nos rompe. O sea que estamos Lo hablando Lo que más pasa de... es que esta- los eventos meteorológicos extremos
te producen un shock extremo en la sociedad, Exacto. desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista agropecuario y desde el punto de vista económico. Sí, es decir, claro. de repente tú tienes el Bajo Yuna inundado, la línea noroeste inundada, tú tienes parte del este inundado y eso evidentemente crea un shock a toda la sociedad y por eso se destaca más Muy a nivel de visible, medios de claro. comunicación. Sí, 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 30 muy bien. segundos a 30 cada, segundos. a cada Ok, uno adelante, para adelante, que diga perdón. su conclusión sobre este tema. Sí, Enrique. no. El cambio climático es un fenómeno reversible si las autoridades, si los gobiernos toman las políticas correctas. Y la más fundamental, es eliminar el uso del carbón Ya. y de los demás fósiles. Y eso es posible hoy en día sin ningún problema. Y lo que tienen que hacer los pueblos es reclamar que se utilice energía renovable y se abandone la quema de fósiles, Ok. comenzando por el carbón. Moisés. Mira, el problema es que nosotros tenemos que discutirlo a nivel internacional. Nosotros tenemos que tener buenos negociadores. Y para eso el Consejo está haciendo un diplomado para preparar negociadores para ir a discutir allá cambio climático, de que los países que producen esa gran cantidad de emisiones las reduzcan. Porque esa es la única solución para nosotros poder sobrevivir. Ese es tu punto. Y no, y además el presidente lo que propuso, el Fondo de Adaptación, es importante. Ya. Sí. Tu punto. Luis. Necesitamos frenar el deterioro ambiental porque un ambiente con más calidad, un bosque bien estructurado, tiene más capacidad de retener el agua y de amortiguar los impactos del cambio climático. Tenemos que recuperar el bosque de galería en los ríos y tenemos que educar a la población alrededor de esto y al gobierno hacer más trabajo y menos bulto. Posible. Finalmente, sí. Los eventos meteorológicos extremos que hemos tenido de golpe en septiembre y que han subido de golpe sin pasar por el proceso evolutivo normal, van a llevar al liderazgo político mundial y al liderazgo científico mundial a trazar pautas que contribuyan a reducir los gases de efecto invernadero. No te sorprendas si tú ves mayor tecnología en energía solar, en energía eólica, en energía hidráulica, que te lleven a esa reducción de gases de efecto invernadero. Caballeros, Muchísimas muchísimas gracias. Interesantísimo este debate. A ustedes gracias por sus comentarios a través de las redes sociales. Francisco, yo creo que tú me acompañas mañana también. ¿Qué hora? Mañana. No, Te voy a pasado mandar a mañana. Faride, te voy a Pasado mandar a mañana, Faride. pasado mañana. Así que, señores, buenas noches. Nos encontramos mañana. Bye.